Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días con cada uno de ustedes. Por favor, me confirman si me logran escuchar con claridad. Buenos días, Missy, le escucho. Ok, muchas gracias, hija. Muy buenos días, chicos. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? A ver qué tal han empezado el día domingo, ¿no? A ver cómo se encuentran, chicos. ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien? Bien, Missy, ¿y usted cómo Perfecto. está? Muy bien, me alegra. Sí, también muy bien, chicos. Alegre de poder volver a reencontrarnos con ustedes ya en este último bimestre del grado. Ya nos queda muy poquito, ¿no? Nos queda muy poquito. Entonces, hay que tener el mismo entusiasmo que hemos estado teniendo a lo largo de las sesiones, ¿no? Y aprovechar lo más que se pueda, ¿no? Seguir aprendiendo, seguir informándonos, seguir siempre con ese ánimo de querer aprender algo más, ¿no? Porque todos los días siempre estamos en constante aprendizaje. Hay que recordar eso que es importante. Bien, chicos, nuevamente les reitero, bienvenidos a este último bimestre, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la sesión del día de hoy, ¿correcto? Haciéndoles anuncios importantes, chicos. Bueno, reiterarles que ustedes tienen cursos educativos adicionales que se están dictando de lunes a viernes, ¿correcto? Si están ingresando, perfecto, muy bien. Y los que tal vez aún no lo han hecho, los invito a que lo hagan, ¿no? Son cursos bastante interesantes, son cursos que también ayudan y nutren más también la parte informativa, la parte de la formación integral que deben tener ustedes. Recuerden que la formación no solamente es matemática, comunicación y las demás áreas, sino que también conocer un poquito más de cultura, ¿no? Tal vez por ahí empaparnos un poquito de psicología, de tecnología, ¿no? De emprendimiento y también de astronomía nos va a seguir sumando. ¿Correcto? Entonces ahí está, chicos, recordarles sus clases. Son a las 8 de la noche, ¿no? Por ahí, profesora, salgo a esa hora del trabajo, pueden ponerse los audífonos e ir escuchando, ¿no? Lo que sus profesores les van compartiendo. Mencionarles también que, como es bien sabido, ustedes saben que el colegio siempre está premiando la puntualidad de sus estudiantes. Entonces, el día de mañana se va a estar dando el sorteo en vivo de la tablet y de las becas y medias becas que el colegio siempre los premia por la puntualidad en el pago de sus pensiones. ¿Correcto? Entonces ahí si se dan un tiempito, ingresen, ¿no? Para que también ustedes sean jueces y parte, ¿no? Y sepan que esto es totalmente transparente, ¿no? Es el sorteo. En el sorteo siempre influye mucho la suerte, ¿no? Entonces, vamos a ver ahí esta vez, ¿no? Tal vez por aquí alguno de ustedes sale ganador. Correcto, entonces chicos, ahí está, hay que tener en cuenta esos dos anuncios. ¿Listo? Bien, vamos a empezar entonces ahora sí la sesión del día de hoy, ya como ustedes pueden estar viendo en pantalla. Bueno, los bimestres anteriores hemos estado revisando literatura, ¿no? Hemos estado caminando bajo este sendero literario, ¿no? Conociendo las características, conociendo cuáles son estas corrientes, ¿no? Cómo es que se han ido transformando, evolucionando, qué características ha tenido cada una también, ¿no? Y cuáles son los legados literarios que nos dejan y que, bueno, pues nos están vigentes incluso hasta la actualidad. ¿No? Entonces, hoy día vamos a revisar el realismo, una corriente bastante interesante y que también ha marcado un hito muy importante dentro de ello, ¿no? Recuerden, como en algún momento les dije, hablar de literatura también es hablar de historia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos rasgos o mucho influye el contexto social que ha tenido la época en la creación de obras literarias, ¿no? Entonces siempre es importante tomar pequeños datos, pequeños puntos importantes, relevantes, que permiten justamente que, bueno, pues no entendamos un poquito más el por qué ese escritor, ese autor, escribió lo que escribió. ¿Correcto? Entonces, para hablar de realismo, y así también, como siempre digo, vamos a romper el hielo un poquito, vamos a observar la imagen, o bueno, las imágenes que yo tengo a continuación. ¿Ya? Hay que observarlas, por favor, hay que analizarlas, a ver, vamos a vernos sus detalles, qué observo, ¿correcto? ¿Qué observamos por ahí? ¿No? Vamos viendo, a ver, unos 30 segunditos más que suficiente. Vamos observando ahí a ver qué hay, ¿no? A ver, profesora, yo qué puedo, qué características identifico. ¿Listo? ¿Lo tienen? ¿Ya está? Ya está, imagino. A ver, vamos a ver ya.
5, 4, 3, 2, 1. Listo. Ahora sí. Primera pregunta, chicos. En base a las imágenes que hemos observado en la diapositiva anterior. A ver, ¿qué han observado y qué entienden de esas imágenes? Pueden darme la opinión de ambas si gustan, porque han sido dos imágenes, o tal vez se pueden enfocar solo en una de ellas. No hay ningún problema. Ustedes ya saben, levanten la manito, o si profesora no puedo activar el audio porque hay mucho ruido en mi entorno, lo puedo mandar al chat de la reunión y yo lo voy leyendo. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿qué han observado en la diapositiva anterior y qué entienden por esas imágenes? Ya sea pueden hablar como vuelvo y repito, por los dos o pueden escoger una de ellas, ¿no? A ver, chicos, ¿qué han observado? A ver, levanten la manito o los que prefieren pueden mandar su opinión al chat también para poder ir compartiéndolo, ir debatiendo también hay un poquito más. A ver, vamos por ahí. ¿Qué han observado, chicos? Palmiro, te escuchamos. Profesora, buenos días. Buenos días, Palmiro. Adelante. Se observa una persona de tristeza, nostalgia, de repente bajo su impotencia, que está llorando. Que está llorando. Ya, eso es lo que ha observado Palmiro. Listo. Muy bien, Palmiro. A ver, ¿quién más? Sandra. A ver, Sandra, te escuchamos. Adelante, buenos días. Buenos días. Pude ver a un hombre sentado en el suelo con una expresión de sorpresa o preocupación, mientras una mano grande con una lupa lo examina de cerca. Ya, listo. Ok, Sandra ha observado eso. Ya, perfecto, muy bien. A ver, ¿alguien más que quiera añadir algo, tal vez? Ya sea de las dos imágenes o de una de ellas. A ver, Yasli, te escuchamos, hija. Adelante, buenos días. Mis buenos días y compañeros, buenos días. Yo observé que ahí hay un hombre sentado y está como que agotado, pero hay otra persona que lo está poniendo con una lupa y así puede ver lo grande que puede lograr. Ya, ok. Listo. Muy bien, dice. A ver, voy a retroceder la imagen, ¿ya? A ver, vamos a retroceder aquí. Ahí está, ¿no? Sí, correcto, ¿no? Me han indicado que hay un joven o bueno, un señor, ¿no? Que está ahí con una lupa ahí, ¿no? Y que eso lo pone un poquito tenso, ¿no? Es por eso que está como que con la corbata ahí, ¿no? Aflojándola. Su posición también es un poco de evasión, ¿no? Y está como si nosotros vemos alrededor de del rostro vemos como gotitas, ¿no? Que se podrían asumir que son como sudor, ¿no? No suda frío, como dicen, ¿no? Listo. La pregunta para ustedes también es la siguiente, ¿ya? O bueno, vamos a cerrar esta idea. Y aquí al lado derecho, ¿no? Porque me han hablado muy bien de la primera imagen, vamos con la segunda. Ya pues, ¿no? Podemos observar a un señor, un joven, que está pues con su tablero y está pues como que haciendo una verificación, ¿no? Ahí hay un check, ¿no? Y está bastante concentrado en lo que tiene en esa hojita, ¿no? Y está ahí observando, está analizando, ¿no? Está verificando, porque para que uno haga una verificación, pues lógicamente tiene que tener su atención ahí, puesta, ¿no? Atento, atento. Entonces, la pregunta es, chicos, ustedes de manera personal, ojo, personal, ¿creen que tienen la destreza o la cualidad de ser observadores? ¿Ustedes se consideran que son personas bastante observadoras? Observar y mirar son cosas totalmente distintas, ¿ah? Porque yo puedo mirar ahorita alrededor lo que haya y listo. Pero el hecho de observar implica ser mucho más minucioso, ¿no? Que no se nos escape absolutamente ningún detalle, ¿no? Entonces, ustedes consideran que tienen esta cualidad, que son muy observadores, que son muy minuciosos al momento de tal vez tener algo, un punto ahí, ¿no? ¿Cómo le dicen, no? Algo ahí, lo que necesitan observar están ahí, su atención está ahí,
o consideran que no, ¿no? Y que se les escapa un montón de detalles tal vez que ustedes ni cuenta se dan. A ver, ¿cómo se consideran ustedes, chicos? ¿Ustedes creen que tienen la habilidad de observar? A ver, ¿qué opinan? A ver, chicos. A ver, háganse una autoevaluación, ¿no? Háganse una autoevaluación. A ver, profesora, yo soy sí muy observador, muy observadora, o no. No, profesora, yo la verdad que soy bien distraído, ¿no? No se me escapa a mí siempre me dicen, ¿te fijaste qué? Y yo ni cuenta me di, ¿no? Entonces ahí la pregunta, chicos, a ver, una pregunta personal, ¿ah? Eso no tiene que ver nada con que, profesora, voy al internet y busco, no. Personalmente, ustedes, ¿cómo se consideran? ¿Consideran que tienen esta cualidad? A ver, Yosiani me dice, bueno, a mí yo soy muy observadora, siempre me gusta saber más de las cosas. Ya, Zaida me dice, oh, buenos días, Zaida, ¿cómo estás? Listo, los demás chicos, sin miedo. ¿Soy o no soy observador o observadora? Se me escapan los detalles, o al contrario, no se me escapa ningún detalle. Y él sí me dice más o menos, dice, ¿no? Bueno, ¿no? A ver, ¿quién más? ¿Quién más se anima por ahí a comentar si son o no son observadores, observadoras? A ver, Palmiro, no tanto, me dice. Bueno, ¿no? Según algunos estudios, dicen, ¿no? Que las mujeres tenemos una mirada mucho más amplia, más panorámica, ¿no? Nosotras podemos estar caminando por la calle y podemos observar todo lo que está dentro de nuestro marco panorámico con naturalidad y no tenemos la necesidad de estar volteando a volver a mirar. Pero dicen que la vista del varón es mucho más estrecha, o sea, es más cerrada, así, se va como que así, ¿no? Es por eso que cuando algo les llama la atención, ellos tienden a voltear nuevamente a poder fijarse bien en eso que les está llamando la atención, ¿no? Entonces, ahí ustedes mismos se identifican, a ver si, profesora, a ver, no. Por eso es que tal vez en la calle, sobre todo, en la calle siempre es un muy buen punto para poner vamos a decir, para probar teorías, ¿no? Y ustedes se van a dar cuenta que en la mayoría de casos son los caballeros los que terminan volteando a cada rato cuando algo les llama la atención. En cambio, las mujeres no hacen eso, ¿no? Las mujeres están caminando. Tal vez ha habido o han encontrado algo que les ha llamado la atención, pero lo han visto, ya han tenido una mirada flash, han observado, ¿no? Y ya no tienen la necesidad de estar volteando, siguen su camino, ¿no? Entonces, ahí está un dato. Profesora, nunca había escuchado eso y ahora ya lo escucharon. Hagan su experimento. Cuando vayan al mercado, vayan tal vez ahí a pasear al centro, por la plaza, se van a percatar de eso, ¿no? Entonces, ahí está un dato adicional. Mientras, dice aquí Anchela, me dice, no soy tan observadora, me dice, ya. Dionel me dice, buenos días. Hola, Dionel, muy buenos días. Flor me dice que sí es muy observadora, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, algunos, independientemente del género, tenemos la cualidad de, ¿no? Y ahí, como les digo, eso es una pregunta de autoevaluación, ¿no? Entonces, a ver, profesora, yo sí o yo no, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo eso, ¿correcto? La pregunta ahora es, chicos, ¿en qué nos ayuda a nosotros a ser observadores? ¿En qué nos beneficia observar la mayor cantidad de detalles? ¿O no tendrá ningún tipo de beneficio para una persona? ¿O no nos ayuda en nada? Tal vez se pueden decir, no, no, profesora, no ayuda en nada observar los detalles. U otros me dirán, sí, sí ayuda. ¿En qué ayudaría? Yo, por ejemplo, los pongo en contexto. Vamos a contextualizarnos, vamos a ver ya. Vamos a suponer que ustedes son detectives o investigadores de la policía. Y ha sucedido un pequeño conflicto donde se ha generado un delito, ¿no? Y ustedes son los encargados de ir al lugar de los hechos y recabar la mayor cantidad de información. Ha habido tal vez por ahí un asalto a mano armada y hay como 3 heridos y como 3 o 2 fallecidos también, ¿no? Vamos a suponer. Entonces, ¿en qué les serviría a ustedes el observar los detalles? A ver, Karen me dice, para aclarar algunas dudas, sirve observar los detalles. Ya, muy bien, Karen. Muy bien. ¿En qué ayudará a observar los detalles, chicos? A ver, ¿qué más me dice por ahí Yasli?
Nos ayuda a saber más información o encontrar alguna verdad que buscas. Muy bien. Encontrar alguna verdad, Anchela, para poder corregirme y mejorar. Muy bien. También, por supuesto. Ya. Palmiro, para tomar decisiones con, más informadas o con más información. Ya, muy bien. Claro. ¿No? Y nosotros, en la práctica, hacemos eso. Imagínense ustedes, profesora, yo tengo que llegar a la casa de mi, no sé, de mi amigo, y son las 8 de la noche. Y veo que hay dos caminos para llegar a su casa. Uno donde es una calle transitada, una vía pública bastante concurrida, y hay un pasaje que está oscuro, ¿no? El camino más corto es ir por ese pasaje, voy a llegar más rápido, porque si voy por la vía principal, voy a demorar un poquito más. Pero tú ves el pasaje y ves que está oscuro, ves que no sé, por ahí hay ruidos un poco extraños y tal vez por ahí escuches una bulla que parece de personas que están tal vez libando y tú dices, a ver, yo observo y miro y decido, ¿no? Ahí está lo que Palmiro nos dice, ¿no? ¿Voy por aquí o voy por allá? ¿No? Entonces sirve, muy bien. Sandra me dice para analizar y reflexionar, correcto. Yosiani me dice, sí nos beneficia para saber más de a qué detalle podemos analizar y mejorar algún aspecto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, chicos, ¿ustedes consideran que el observar las situaciones, las personas, en fin, son una forma de adquirir nuevos conocimientos? ¿Es una forma de aprender a través de la observación? Nosotros podemos aprender observando, a eso se refiere. ¿Ustedes lo ven viable? ¿Creen que también es una forma? ¿Sí o no? ¿Y por qué, chicos? O tal vez por ahí pueden plantear algún ejemplo, algún caso, ¿no? Tal vez. A través de la observación, repito, ¿podemos adquirir un nuevo conocimiento? ¿Qué opina? ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede adquirir un nuevo conocimiento a través de la observación? ¿Qué opinan? Sí, me dice Zaida. Por ejemplo, ¿o por qué? También María me dice que sí, ya, correcto, muy bien. A ver, me dicen que sí es una nueva forma de adquirir conocimientos. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿O en qué casos? ¿No? Tal vez por ahí me pueden citar algún ejemplo personal, ¿no? Ah, profesora, a ver, yo qué he aprendido solamente observando, ¿no? Yo les aseguro que hay muchas cosas que ustedes han aprendido solo con observar. Yasli me dice por sí mismo, porque vemos la realidad al ver los pequeños detalles. Correcto. Aquí yo sé y quiero pensar y no creo equivocarme, aquí son muy buenos cocineros, muy buenas cocineras, ¿no? Uf, unos platos suculentos. Muchas de las recetas que probablemente ustedes saben preparar han nacido a través de la observación. Han visto cómo picaban las verduras, cómo lo preparaban, cómo lo aderezaban, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿No? Profesora, yo soy muy bueno tal vez ayudando en cosas de albañilería. No sé, ¿no? Yo me encargo de arreglar mi casita cuando hay algo que tal vez está malogrando y yo he aprendido viendo porque tal vez mi papá, mi abuelo se dedicaba a eso y yo siempre lo acompañaba y me le quedaba viendo y yo he aprendido, ¿no? Ya, Yosiani me dice, por ejemplo, nosotros como estudiantes podemos aprender a resolver problemas observando a nuestros profesores. Ya, claro. Y luego lo practican, ¿no? Entonces, miren, hay muchas cosas tal vez en la vida práctica que muchos de nosotros hemos aprendido a través de la observación, ¿no? Uf, si nos ponemos a recordar cuántas cosas habremos aprendido mirando nada más, nuestra lista también se prolongaría, ¿no? Entonces, bien, chicos, es importante ello, ¿no? Toda esta observación siempre parte de una realidad, ¿no? Aprendí a cocinar, profesora, porque yo miraba cómo mi mamá cocinaba. Algo de la realidad, ¿no? Que tú has tomado en cuenta, te ha influenciado y que, bueno, pues tú ahora haces con total naturalidad, ¿no? Porque te sabes todos los pasos, sabes hasta, incluso cuando se cocina, ustedes saben, pues, ¿no?
el color de la cebolla cuando cambia, ya están prestos para que puedan seguir echando los demás ingredientes, ¿no? Y mire, todo eso nace a partir de la observación. A ver, Anchela me dice, todo lo que observamos lo llevamos a la práctica. Sandra me dice para desarrollar nuevas habilidades, muy bien. Jenny me dice, yo digo que sí, ya que observar permite aprender y comprender mejor las cosas, ya sea en la naturaleza, en las personas o en situaciones específicas. Muy bien, Jenny. María me dice, yo misma aprendí a arreglar mi fotocopiadora mirando el tutorial de TikTok. Ah, ahí está. Uy, no, al menos con redes sociales. ¿Qué no habrán hecho? Tal vez hasta experimentos, porque tal vez a sus pequeños, ¿no? O a hijos jóvenes también, les han pedido en el colegio alguna maqueta, alguna manualidad, ¿no? Algo, y ustedes están yendo a YouTube, yendo a TikTok, lo ven y lo ejecutan, ¿no? Entonces, ahí está, chicos. Algo totalmente cierto. Muy bien, chicos, entonces el día de hoy nosotros vamos a conocer la literatura del realismo, ¿correcto? ¿Para qué lo van a conocer? Para que ustedes puedan reconocer su contexto y también puedan reconocer su influencia. Es decir, cómo el realismo ha marcado un antes y un después, se podría decir, dentro de la literatura, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de realismo, vamos a hablar de una corriente literaria que se encarga o se enmarca mucho en cuanto a lo que es el proceso o lo que es la tendencia a ser muy objetivo en las cosas, ¿no? El realismo es una corriente que se va a desarrollar en Europa en el siglo XIX, ¿ya? Y que lógicamente va a influir en que se desarrolle también en otras partes, ¿ya? Esta corriente literaria se aleja de la fantasía y se engloba, se centra, se concentra mucho en explicar la realidad de la sociedad de esos años, de esas épocas. Entonces, ¿qué hace? Trata de analizarla, trata de entenderla y de reflejarla a través de las obras que son el legado de esta corriente literaria. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ir observando en la diapositiva, ¿ya? El realismo es un retrato verosímil de la realidad. Lógicamente, hay rasgos que ellos tratan de cubrir en determinado momento, ¿no? Porque hay que entender que a veces la realidad es bastante cruda, ¿no? Y a veces cuando alguien nos habla de las cosas así, tal cual son, sin maquillaje alguno, pues es un poquito chocante, ¿no? Y si nosotros hablamos de la realidad de este tiempo, pues va a suceder algo similar. El contenido de las obras son alineados a algo objetivo, algo directo, algo que se toma tal cual a como se está observando. Pero va a haber pasajes en los que de alguna forma u otra van a tratar de maquillarlo un poquitito para que esa realidad no sea tan cruda en sí. ¿Correcto? El realismo se opone al romanticismo, chicos. ¿Correcto? ¿A qué me refiero con se opone? El romanticismo es una corriente literaria que se enfoca mucho en la parte emocional, en la parte sentimental, en la parte de poder reflejar todo lo que yo siento, lo que a ese mundo se encarga, el mundo de los sentimientos. El realismo, en cambio, abraza mucho lo que es la razón, el racionalismo, la lógica, ¿correcto? Entonces, como son, vamos a decir, dos mundos totalmente diferentes, si nosotros ponemos en una balanza los sentimientos y la razón, en el realismo predomina por mucho la razón y los sentimientos quedan a un lado. De hecho, no son tomados en cuenta como tal porque lo que busca esta literatura es mostrarte y marcarte la realidad tal cual se presenta. Entonces se opone totalmente al romanticismo. También se va a entender que el realismo tiene una oposición directa con la fantasía, con la imaginación, ¿no? Porque lógicamente, si yo quiero hablarte de algo
que mi sociedad, supongamos, vamos a centrarnos en nuestra época actual. Y yo quiero marcar mucho y mostrar mucho, tal vez y encerrarlo, encapsular esa realidad en una obra sobre el hecho del vandalismo que ahorita el Perú pues no está sufriendo, ¿no? Sobre las diferentes situaciones sociales, ¿no? Las extorsiones, ¿no? La falta de empatía por parte de las autoridades, ¿no? Sobre todo de la representante que está en Palacio. En fin, ¿no? Yo quiero mostrar todo esto en una obra. Yo, lógicamente, quiero que la persona que lea mi libro se entere de cómo ha sido mi época, ¿no? Y yo, lógicamente, no voy a utilizar literatura fantástica ahí, porque por literatura fantástica hay que entender, pues, a seres que probablemente no existen, ¿no? Con cualidades que, lógicamente, pues, son un poco difíciles de que pues sean o te marque algo como tal, ¿no? Entonces se aleja, se opone totalmente, le dicen, no, aquí nada de literatura fantástica, aquí todo es literatura realista, ¿no? Yo quiero mostrar esto y tal cual lo voy a mostrar. ¿Listo? Ahora, dentro del realismo, porque su intención, recuerden, es mostrarnos las cosas, lógicamente se va a apoyar en la descripción, ¿no? Y esa descripción es minuciosa, no es generalizada. No es como decirles, no, a ver, el Perú es un país que está sufriendo altos índices de delincuencia. Punto. Algo general. Porque por delincuencia se puede entender muchas cosas, no solamente algo, ¿no? Pero aquí se utiliza una descripción minuciosa. A ver, ya empiezo a decir, ¿no? El Perú es un país con tanta cantidad de habitantes que está sufriendo un alto índice de robos, de extorsiones, están afectando y empiezo yo a dar detalles y detalles y detalles. Ahí está mi descripción minuciosa, porque de esa manera yo busco resaltar el problema social, tal vez el problema político, el problema económico, tal vez también por ahí, ¿no? Que está enfrentando es la sociedad de la cual yo estoy hablando, ¿correcto? Y los personajes que intervienen dentro de mi creación son personajes testigos de la época. Yo les pregunto, nosotros ahorita pertenecemos al siglo XXI y nuestra realidad es la que todos ahorita somos o estamos bien o somos parte de. ¿Alguno de nosotros o yo podremos escribir una obra que ha ocurrido por allá por el siglo X? ¿Podremos escribir una obra relacionada a ese siglo con la mayor cantidad de información, con todas las características, los datos? ¿Podremos hacer eso, chicos? ¿Qué opinan? ¿Se puede o no se puede? O tal vez, no sé, a ver, un jovencito, un señor que por allá del 2000, no miento, del 3050, podrá escribir una obra con toda la información de primera mano del año 2025 o de la realidad del 2025. ¿Podrá hacerlo? ¿Qué opinan? ¿Se puede o no se puede? Jenny. No, Miss, ya que no está en la época en la que estamos nosotros. Ujú. Muy bien, Jenny. Algo muy puntual y a lo que iba. Gracias, Jenny. ¿Puede haber información? Sí, porque si yo les digo, a ver chicos, averigüen el contexto histórico del realismo, ¿van a encontrar información en Internet? Sí la van a encontrar, pero ustedes no van a poder escribir tal vez una obra con el 100% de certeza. ¿Por qué? Porque esa información que tú vas a encontrar tal vez en muchas fuentes sí te van a ayudar a poder más o menos darte una idea. Pero hay que entender que siempre es un poco complicado hablar de una realidad en la cual o a la cual nosotros no hemos pertenecido, ¿no? Como les digo, ¿no? Alguien del 2030, o perdón, del 3030, quiere escribir una obra del 2025, pues lógicamente va a poder encontrar información relacionada, ¿no? Tal vez va a encontrar datos de delincuencia, datos de, en fin, ¿no? Pero no va a poder tal vez hacer una creación por completo porque no pertenece a esta época, a este año. Entonces va a haber muchísimas cosas que va a desconocer, que es más cosas que ni siquiera se va a poder encontrar en la web, ¿no? Y pasa. Va a tener una información superficial o un poco profunda, pero no al 100%, pues, ¿no? Entonces, los personajes, por eso que se engloban dentro del realismo, son personajes que
son parte de la época. Es decir, si ustedes pueden o quieren escribir algo de su Perú actual, ustedes lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque los personajes que van a involucrar dentro de su creación son personajes testigos, son personajes que están viviendo eso de lo que tú estás hablando. Si tú hablas de delincuencia, si hablas de extorsiones, si hablas de tal vez de robo a mano armada en el 2025, tu personaje, ¿no? Que puedes ponerle Ramiro, ¿no? Por ejemplo, es un jovencito, ¿no? Dependiendo del contexto, sabe lo que es esto. ¿Por qué? Porque es un personaje que está viviendo esa realidad. ¿Listo? Entonces, ahí está el realismo, chicos. Ahí lo tenemos. ¿Correcto? Ahora, dentro del realismo, nosotros vamos a tener diferentes personajes. Entre estos tenemos a León Tolstoy. Es un escritor que es considerado uno de los más importantes tanto al nivel de la literatura mundial como de la literatura rusa, ¿correcto? Tolstoy alcanzó fama con su obra, que es una obra semi-autobiográfica, que es Infancia, Adolescencia y Juventud. Él, a través de esta trilogía, marca y cuenta su vida, su realidad, ¿ya? Pero lógicamente lo hace a través de un personaje que él va a crear, ¿no? No es que la obra dice, profesora, entonces él mismo, yo soy León Tolstoy, yo viví esto. No, va a crear un personaje, no sé, le puede poner un nombre X y ese personaje es como si lo representara a él dentro de la literatura, ¿no? Y a través de él es que él nos cuenta todo lo que él ha vivido, pues, ¿no? En la infancia, en su adolescencia y en su juventud. ¿Qué obras ha creado, ha escrito él? Tenemos a Karenina, tenemos a La Guerra y la Paz, La muerte de Iván Ilich y Resurrección. Son algunas, no son todas. ¿Correcto? Entonces, él es uno de los representantes del realismo. Otro representante bastante conocido también es Fyodor Dostoyevsky. ¿Correcto? Este personaje, este escritor, nace en Moscú, Rusia, ya en el año 1821. Él a lo largo de su vida tiene bastantes acontecimientos que lo marcan bastante, entre ellos la muerte de su papá, ¿no? Quien fue asesinado y torturado por unos campesinos, ¿no? Entonces, entre toda la producción literaria que tiene Dostoyevsky, resalta mucho lo que es la obra Los hermanos Karamazov, también tiene El jugador, El idiota, Pobres gentes, Los endemoniados. Son algunas y hay una obra bastante conocida de este escritor también y tal vez alguno de ustedes lo ha escuchado, ¿correcto? Que es el famoso o la famosa obra Crimen y Castigo, ¿ya? Crimen y Castigo, chicos, es una novela, ya es una novela, pertenece al género narrativo, es una novela que fue publicada en el año 1866, donde se nos va a marcar mucho ese conflicto entre la ética, ¿no? De una sociedad que aparentemente es bastante intelectual y una sociedad cristiana, ¿no? Ese conflicto que hay entre estos dos puntos. Esta novela está dividida en 6 partes y tiene un epílogo y además está narrada en tercera persona. ¿Quiénes son los personajes de Crimen y Castigo? Tenemos a Rodión, a Dunia, tenemos a Liona, a Sonia, a Porfirio, a Marmeladov, a Razumihin y a Pulquería. ¿Ya? ¿Alguien ha escuchado o ha leído tal vez esta obra Crimen y Castigo? Porque es una obra bastante sonadita y que incluso en algunos exámenes de admisión todavía se toma en consideración para preguntas como tal. Entonces, consultarles, chicos, ¿han tal vez tenido el contacto con esta obra, la han leído, o al menos el nombre les suena, se les hace familiar? Tal vez, profesora, sí, en algún momento lo escuché. No lo leí, pero sí lo escuché. A ver, ¿alguien, o es la primera vez tal vez que están escuchando pues esta obra, ¿no? Escuchando este nombre, Crimen y Castigo. A ver, chicos, ¿han leído esa obra? ¿No han leído esa obra? ¿Es la primera vez que escuchan el nombre de? ¿Primera vez? Ya.
Yosiani, me dices la primera vez. Perfecto, La chicos. primera vez. Ya, la primera vez también, perfecto. Miren, vamos a hacer un comentario bastante corto en realidad de esta novela, que es bastante interesante en sí. Anchela y Palmiro, primera vez. Karen también. Perfecto, chicos. Listo. Miren, vamos a hablar un poquito de Crimen y Castigo, ¿ya? Crimen y Castigo, como ya lo menciono, es una novela, ¿ya? Esta novela tiene como eje de desarrollo San Petersburgo, ya que es un lugar por ahí donde va a tener o va a suceder los hechos y a continuación les voy a empezar a comentar. Rodion Raskolnikov, porque ese es su nombre, es un jovencito universitario, ¿correcto? Él deja su hogar para irse a vivir a San Petersburgo para que pueda estudiar, pero tiene y afronta un problema, ¿no? Que no tiene el suficiente medio económico para poder continuar con sus estudios y decide dejarlo, ¿no? Una realidad bastante marcada, ¿no? No tiene dinero y decide, no, no puedo, lo dejo mis estudios. Sale de esa situación y hay alguna idea que se le mete y ronda en la cabecita y trata de pensar y pensar y esa idea lo consume porque él no sabe cómo tal vez llevarlo a cabo, ¿no? Y ahí va caminando y pensando y meditando. Entonces, Rodion, como no tiene dinero y necesita dinero, pues para que ya no estudiará, pero necesita dinero, pues para que pueda mantenerse, ¿no? Para que pague su cuarto, para que pueda alimentarse. Entonces decide ir a buscar a Aliona. Aliona es una prestamista que cuando tú le dejas algo de valor de prenda, ella te da dinero, ¿no? Entonces, él decide ir en ella, ¿no? Para poder pedirle que le preste un monto, ¿no? Entonces, va a la casa de esta usurera a pedir o hacer su préstamo y en lo que la espera, se da cuenta y observa el departamento de Aliona, ¿no? Empieza a observar de canto a canto todo lo que pueda él mirar o esté a simple vista en su alrededor o en su entorno. Entonces, mira, ¿no? Y hasta que Aliona sale y Rodion le empeña su reloj y como la usurera es bastante hábil, pues lógicamente lo recibe y le da un monto, ¿no? Bueno, ya se hizo el préstamo, Rodion sale de la casa de la usurera, pero antes de regresar a su casa va a una taberna. En esa taberna él conoce a su amigo Marmeladov, ¿no? Con quien se pone a conversar, empiezan a tomar, empiezan a contarse ambos su vida, ¿no? Y en eso, cuando Marmeladov le va contando a Rodion todo lo que él ha pasado, lo que ha hecho, le cuenta, pues, ¿no? Le dice de que él ha condenado a su familia que vivan en la miseria, ¿no? ¿Por qué? Por el vicio que tiene, ¿no? ¿Cuál es su vicio? Tomar mucho. Entonces, él dice, ¿no? Para evitar que mi familia caiga aún en una situación mucho peor, le cuenta que él tiene una hija mayor que se llama Sonia, a la cual él prostituye y con ese dinero él puede mantener a su familia. Pero lo que no puede es dejar de tomar, ¿no? Entonces, Rodion al escucharlo se queda extrañado y llega a conocer a Sonia, ¿no? Va con Marmeladov a su hogar, ¿no? Tiene un contacto con la familia de Marmeladov y en ese encuentro con la familia conoce a Sonia, pues, ¿no? Que es su hija mayor y bueno, pues él conoce la situación, ¿no? De que Sonia se prostituye y con ese dinero pueden mantener a su familia, ¿no? Entonces, es importante ese personaje de Sonia porque va a jugar un rol bastante interesante en el desarrollo de la novela, ¿ya? Entonces, bueno, pues no, conoce a Sonia, en fin, ¿no? Y se regresa a su casa. Cuando él llega a su casita, él recibe una carta que le manda su mamá. Su mamá se llama Pulqueria. Pulqueria le manda una carta a Rodion y le cuenta de que han sido despedidas tanto ella como su hermana, ¿no? Su hermana de Rodion, Dunia, del trabajo por calumnias, ¿no? Que las han despedido y que pues ahora ellas se encuentran sin trabajo y sin dinero.
Entonces, para que la situación pueda mejorar, ¿no? Le comenta que su hermana Dunia se va a casar, se va a comprometer con Lucín. Lucín es un jovencito que cuenta con solvencia económica y pues bueno, ¿no? Ellos creen pertinente y conveniente ese matrimonio. Raskolnikov, ¿no? Al leer esta noticia se niega rotundamente, ¿no? Él no quiere que su hermana se case con alguien solo por sacrificio para que tanto la mamá como él puedan tener tal vez un poquito de economía, ¿no? Entonces se niega rotundamente, no quiere, lo rechaza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Como él no quiere, él se enoja, ¿no? Él no acepta ese matrimonio, ese compromiso. Entonces, bueno, pues no, la familia va pasando por una situación un poquito complicada, sin dinero, sin trabajo, y todo esto influye en que Raskolnikov tome una decisión. Recuerdan que al inicio les dije que había una idea en su cabecita que estaba rondando, que él quería hacer, pero que no sabía cómo. Bueno, esta idea era matar y robarle todo lo que podía a la usurera, ¿no? Y así lo hace. Se acerca, bueno, lógicamente hace una preparación antes de, ¿no? Alista lo que va a utilizar, ¿no? Cómo va a hacer las cosas, etcétera. Y al día siguiente va a la casa de la usurera y, pues bueno, ¿no? Logra entrar al departamento y la termina asesinando con un hacha. La mata. En medio de toda este crimen, ¿no? Esta situación, él pensaba retirarse, pero no contaba con que la hermana de Aliona estaba llegando al departamento. La hermana llega, se queda helada, congelada al ver pues que su hermana ha sido asesinada. Y en este caso, pues lógicamente Raskolnikov también termina matando a la hermana para que no haya testigos. ¿Correcto? Toma todo lo que puede de la casa y se va. Entonces, a raíz de esta decisión, de esta acción que realiza Rodion Raskolnikov, empieza a surgir en él crisis emocionales, ¿no? Empieza a tener mucha fiebre, empieza a delirar, ¿no? Empieza a, en este caso, a sentirse mal, ¿no? Y esto lo lleva a caer en cama. Entonces, cuando él despierta, ¿no? De esta crisis, se entera que los policías lo han citado porque necesitan conversar con él. Él en un principio se asusta porque él dice, ya descubrieron lo que hice. Pero cuando llega a la comisaría se da cuenta de que en realidad nadie sabe la verdad y solamente fue llamado pues para que haga una pequeña declaración, pero no, pues no porque hayan descubierto que él es el que ha cometido el crimen, pues no. Bueno, después de que sale de la comisaría, vuelve a su casa, busca todo lo que le había robado a Leona y trata de deshacerse de todas esas pruebas, ¿no? Vendiéndolas, ¿no? Trata de eliminarlas. Bueno, no, otra vez pasa esto, vuelve a casa y nuevamente entra en estado de crisis, otra vez, ¿no? No puede dormir, delira mucho, ¿no? Entonces tiene este desequilibrio emocional. Su amigo, Razumihin, es quien lo cuida durante este estado delicado de salud. Su amigo de la universidad y es quien pues se encarga de estar con él, acompañarlo, no dejarlo solo en el tiempo que está enfermo. Y pues su mamá le va enviando dinero a Rodion pues para que pueda también comprar sus medicinas, pueda cuidarse, ¿no? Etcétera. Mientras va pasando todo esto afuera, en la calle, en la sociedad, se va haciendo mucho más fuerte la noticia del asesinato de la usurera y de la hermana de la usurera. No se va comentando más, se va sacando más conjeturas, más conclusiones, no tratan de encontrarle el motivo del por qué y quién pudo haber asesinado a la usurera. Cuando Rodion escucha todo esto, nuevamente entra en crisis y esto se agravia más cuando su mamá llega junto con su hermana a San Petersburgo. Rodion, al ver a su mamá y a su hermana en su casa,
delante de él, su crisis se hace mucho más fuerte y cae en un sueño profundo, como si se hubiese desmayado, ¿no? Entonces, vuelve a abrir los ojos ya después, ¿no? De haber descansado y ya, pues, ¿no? Va asimilando la idea de que su mamá y su hermana están ahí. Y aquí se produce un nuevo problema. Rodión se enfrenta con la hermana y le dice que él no acepta el compromiso que ella ha entablado con Lucín porque él lo considera un sacrificio y eso no está bien, ¿no? Entonces empieza aquí un conflicto familiar. Entonces, eh, mientras están discutiendo, mientras están peleando que sí y que no, llega a casa una visita, que es un viejo amigo, un antiguo empleado de su hermana, ¿no? Con quien Raskolnikov empieza a conversar, ¿no? Y este amigo se entera de que Dunia se va a casar con Lucín y él tampoco está de acuerdo. Entonces, entre Raskolnikov y empiezan como que a ponerse de aliados con la intención de que Dunia no se case, ¿no? Entonces, ese es su objetivo de Rodión y de este amigo, ¿no? Hacer que ese matrimonio no se concrete. Bueno, ¿no? Mientras están pasando todo este tipo de conflictos, ¿no? Rodión sigue con sus crisis, pero ahora se suma un dato más. Rodión, tiene por objetivo hacer que nadie descubra lo que él ha hecho. Se obsesiona con la idea de hacer que por mucho que hagan los investigadores, los policías, los detectives, no logren encontrar al responsable de la muerte de la usurera y de la hermana y eso quede ahí, ¿no? Entonces, se obsesiona tanto que esto empieza a levantar sospechas en la policía, ¿no? Empiezan a como que ponerlo en un foco rojo, ¿no? Donde él es uno de los posibles responsables, ¿no? Y tratan de jugar con su mente estos detectives, ¿no? Con la intención de poder, en este caso, hacer que él mismo declare lo que él ha hecho, si es que lo ha hecho, ¿no? Entonces, Rodión, como es mucho más hábil, ¿no? Siempre trata de mostrarse sereno, mostrarse con cordura, con control, ¿no? No se nota ansioso, no se nota preocupado, no se nota tenso, ¿no? Al contrario. Entonces, llega un punto en el que Rodión necesita exteriorizar eso que él está guardando tanto tiempo y lo hace con Sonia, ¿no? A Sonia le confiesa lo que él ha hecho, que él es el que ha matado a la usurera, que él ha matado a la hermana de la usurera, ¿no? Y que él es el responsable de todo. Pensando que Sonia al escuchar esto, pues no iba a reaccionar de una manera impulsiva, ¿no? Pero no, Sonia lo escucha y se muestra muy compasiva con él, le indica, ¿no? Le pide que vayan a Siberia a que se entregue y declare lo que él ha hecho, pues, ¿no? Bueno, no, Rodión le había confiado esto a Sonia, pero no contaban con que detrás de la puerta estaba este amigo que había llegado y que escucha la declaración que Rodión le hace a Sonia. Y ahora este amigo utiliza esa información para chantajear a Dunia y decirle que si no se casa con él, este va a ir a la policía y va a acusar a su hermano, ¿no? Entonces, es mucho más el riesgo que ahora tiene Rodión, ¿no? Porque él pensaba que solo Sonia iba a saber lo que él había hecho, pero ahora lo sabe el amigo y ahora lo sabe la hermana, ¿no? Entonces, como que ya son más personas las que saben esta realidad. Entonces, Dunia y Sonia le piden, ¿no? Que por favor vaya a Siberia, es más, ellas lo van a acompañar para que éste pueda entregarse a las autoridades, pueda declarar su crimen y pueda pagar por lo que ha hecho, ¿no? Y ya puedan vivir tranquilos, él también pueda calmar sus nervios, ¿no? Y lo demás, ¿no? Entonces, Rodión les hace caso, va a Siberia, declara lo que ha hecho. Rodión no tiene culpa alguna, él en realidad lo que ha hecho ha estado bien, no le causa ningún tipo de malestar ni de culpa, ¿no? Para él eso lo que ha hecho, los asesinatos que él ha cometido son cosa de nada. ¿No? Entonces, bueno, lo llevan a juicio, ¿no? Lo condenan, ¿no? A 8 años de prisión que él pasa en Siberia. Y bueno, pues dentro de estos trabajos forzados que estos reos hacen,
¿no? Con el pasar del tiempo, Rodión entra en conciencia, ¿no? Y ahora sí se siente culpable, sabe que lo que ha hecho no ha estado bien y tiene culpa por haber matado a 2 personas. Entonces, nuevamente, asume su responsabilidad, su culpa de haber sido él el responsable de haberle causado la muerte a 2 personas. Pero ahora sí, con arrepentimiento, ahora sí, con culpa. Y pues bueno, ¿no? Ahí empieza su camino de redención, su camino de cambio, ¿no? Para que cumpla o termine de cumplir los años de condena que le han dado y de esa manera, pues, ¿no? Él pueda ya vivir tranquilo, libre de pesares, ¿no? En su mente y en su corazón o en su conciencia también, ¿no? Y de esa manera termina esta novela, chicos, ¿no? Ahí vemos a estos personajes, ¿no? Que muestran realmente algo muy, o hay muchas situaciones de la realidad, ¿no? Que incluso tal vez si hacemos una comparativa vamos a encontrar hasta en la actualidad, ¿no? Hay muchos vicios que evidencian los personajes. Entre ellos, ¿qué vicios hay, chicos? ¿O qué situaciones podemos decir que ha tenido esas realidades entonces, chicos? ¿O todo ha sido perfecto? ¿Qué situaciones, chicos? A ver, ¿qué situaciones? ¿Qué refleja Marmeladov, por ejemplo? ¿Qué vicio tiene este amigo con el cual conversa Rodión en un bar? ¿Cuál es su vicio de Marmeladov? ¿Qué le gusta y que no puede dejar? Él es alcohólico, el licor. Correcto, ¿no? Ahí vemos un vicio social, El chicos, el alcohol. alcoholismo. Ahora, ¿qué refleja Sonia, aunque obligada por su padre? Pero ¿qué otra realidad social vemos ahí? Recuerden que Sonia es la hija de Marmeladov, la hija mayor. ¿Qué refleja ella? Como les digo, tal vez no por decisión propia, pero sí por su papá, porque su papá es quien la obliga a hacer lo que ella hace. ¿Qué situación, chicos? Correcto, Jenny, la prostitución, ¿no? Y recuerden, claro, Zaida, y recuerden ustedes, por si no lo sabían, la parte de la prostitución son meretrices, ¿ya? Es el oficio más antiguo. Porque si nosotros vamos y retrocedemos de época en época en época, uy, no, eso de ahí se ha marcado desde siempre. ¿No? Entonces, miren, como dicen, ¿no? No hay crimen perfecto, chicos. No hay crimen perfecto. Porque, por ejemplo, en el caso de Rodión, pudo no haber dejado huellas, pudo no haber dejado pistas tangibles, ¿no? Tal vez rastros de sangre, tal vez, no sé, ¿no? Algo que le sirva a la policía para dar con él de manera más rápida. Pero, ¿qué lo delata a él? ¿Qué lo delata? Su conciencia. ¿No? No hay crimen, por eso es que siempre dicen, no, no hay crimen perfecto, porque si no es una cosa, es otra, ¿no? Entonces, miren, vemos ese conflicto que se da, ¿no? Entre la parte intelectual, porque son personas que pertenecen a una sociedad con formación, y también vemos el conflicto con la parte cristiana. ¿Por qué? Porque Rodión no se siente culpable. Él no dice, ay, no, yo qué pena, cómo pude haber matado a esas 2 personas inocentes. En un principio, pues él considera que es algo normal, ¿no? Que no hay nada de por qué arrepentirse dentro de, pero ya con el pasar ¿no? De los trabajos forzados en la cárcel en Siberia, ya pues va reconociendo que lo que él ha hecho no ha estado bien. Listo, chicos, entonces vamos avanzando por aquí. ¿Alguna duda, pregunta o consulta, chicos, antes de dar a la siguiente diapositiva? ¿Duda, pregunta, consulta tal vez por parte de ustedes? ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Ya, vamos avanzando entonces, ¿ya? Aquí un dato importante, ¿ya? Dentro de la obra podríamos decir que se trabaja mucho la teoría del superhombre. Esa teoría es planteada por Nietzsche, ¿no?
donde nos mencionan que el ser humano es un ser que tiene una mente muy frágil, una moral muy débil, ¿no? Que siempre o en la mayoría de casos va a estar orillado a hacer lo que la mayoría le dice que haga, ¿no? Aquellos que, cuando si es que la presión social del entorno le exige que haga una cosa, así él no lo quiere hacer, lo va a hacer, ¿no? Por eso es que nos dice que tenemos una mentalidad de borregos, porque siempre en la mayoría de casos vamos a seguir lo que otros dicen que debemos hacer, pero no vamos a hacer lo que nosotros consideramos correcto o lo que bajo nuestra óptica debería hacerse, ¿no? Entonces, me dirán, mentira, profesora, yo siempre hago lo que yo considero que es mejor. Tal vez ahora sí, pero si nosotros nos damos cuenta en la mayoría de jovencitos, o tal vez alguno de nosotros también, ¿no? Nos cuesta ir en contra de lo que el resto dice, ¿no? Porque profesoras son mayoría. Entonces, bueno, como un borreguito voy detrás, ¿no? Aunque yo sé que eso no está bien, pero ahí estoy. ¿Correcto? Entonces, preguntas rápidas en torno a lo que hemos visto, chicos. A ver, según la imagen, Rodión está asesinando ¿a quién? ¿A quién, chicos? ¿A Cecilia, a Carmen, a Leona o a Sofía? ¿A quién está asesinando? Según la primera imagen, aquí. ¿A quién está asesinando Rodión? ¿A quién? Está asesinando a Cecilia, a Carmen, a Leona o a Sofía. ¿A quién está asesinando, chicos? Con un hacha. A Leona. Muy bien, Jenny. ¿A quién conoce Rodión en un bar? ¿A quién conoce en un bar? ¿A Dunia, a Pulqueria, a Sonia o a Marmeladov? ¿A quién A Sonia. conoce? ¿A Sonia la conoce en el bar, en la taberna? Sí, misa, Sonia. A Sonia. Ya, Palmiro y Yasli me dicen a Sonia. ¿Con quién se pone a tomar y empieza a contarse la vida de cada uno? A Marmelada, ¿sí? Claro. A quien conoce en el bar es a Marmeladov. Y ahí Marmeladov le cuenta que él no puede dejar el vicio del licor y que por ese motivo condenó a su familia a la miseria y que por ese mismo motivo también hace que su hija Sonia se prostituya para que de esa manera pueda él mantener su hogar, ¿no? Entonces ahí está, chicos. Dos datos importantes. ¿Alguna duda, pregunta o consulta tal vez por parte de ustedes, chicos? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Ninguna? ¿Ninguna? Ya. Preguntas rápidas, ya chicos, por favor. A ver, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Y con eso vamos a finalizar. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy, chicos? A ver, ¿qué aprendimos el día de hoy? ¿Sobre qué hemos aprendido el día de hoy? El realismo. Del realismo. Muy bien, Palmiro. Muy bien. Listo. Hoy día hemos hablado del realismo, entonces hemos visto sus características, ¿no? Hemos conocido una de las obras que se enmarca dentro de esta corriente literaria también. ¿Cómo hemos aprendido sobre el realismo, chicos? ¿A través de qué hemos aprendido sobre el realismo? A través de las obras. De una historia. Ya, a través de las obras, a través de una historia. Muy bien, Jenny, muy bien, Josiani. Y la última, chicos, ¿para qué les será útil a ustedes ahora conocer sobre esta nueva corriente literaria? ¿No? Digo nueva porque la estamos viendo por primera vez, pues, ¿no? ¿Para qué les es útil conocer sobre el realismo, chicos? ¿Para qué les será útil? ¿Qué de utilidad tendrá? ¿Qué de utilidad tendrá, chicos? ¿Para qué les servirá saber del realismo? ¿Qué es el realismo, sus características, su obra o sus obras? Para su vida diaria, me dice María, listo. Ya, muy bien. ¿Alguien más que quiera acotar algo? ¿Algo adicional? Para tomar nuestras propias decisiones. Ya, también para que puedan tomar sus propias decisiones, correcto, ya.
Muy bien, chicos, agradecerles por el espacio que se han dado el día de hoy. Ya nos vamos a estar reencontrando el próximo domingo. Cuídense bastante, por favor, y ya nos vemos la siguiente sesión de clase, chicos. Muy buenos días con cada uno de ustedes.